Buenas noches, doctora Sara Pozos. Buenas noches. ¿Desde cuándo eres miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo? Desde que nací, mi familia ya pertenecía a la iglesia. Yo inauguro la cuarta generación de mi familia en la iglesia y ya mis hermanas tienen niños, yo no. Y ya somos una familia de 5 generaciones en la iglesia. ¿Y tienes un puesto en la iglesia? Colaboro en relaciones públicas allá en la oficina de Guadalajara, que es donde está la sede mundial, y a veces por invitaciones expresas, pues atiendo algunas entrevistas en programas como el de hoy. Y además tienes una carrera personal. Sí, soy funcionaria pública, trabajo allá en un municipio de la zona metropolitana de Guadalajara, soy directora de educación del municipio de Tlaquepaque. ¿Cuántos miembros tiene la Luz del Mundo en México? En México calculamos que tenemos poco más de 3 millones de feligreses, 3 millones y medio aproximadamente, y 1,5 millones en el resto de los 58 países donde tenemos ya presencia. Tienen 15,000 templos. Sí, y seguimos creciendo. La semana pasada se inauguró uno en Alaska, que es una réplica chiquita del templo sede mundial que está en Guadalajara, y está por inaugurarse otro bien en Estados Unidos y terminar también una réplica chiquita en Punta Arenas, en Chile, que se estableció así la estrategia para que tuviéramos presencia en los polos y en el centro de América. ¿Están creciendo también en Europa? Sí, por supuesto. En realidad tenemos un crecimiento, creo yo, inesperado. Creemos, desde el punto de vista de la fe, que es parte de las promesas que Dios le hiciera al apóstol del Señor, al hermano Nazón, cuando tomó el ministerio y la dirección de la iglesia, el ministerio apostólico. Perdón, Nazón es el actual líder. Así es. Le prometió, Dios le prometió que iba a crecer la iglesia en Europa o en general. Dios le prometió que iba a multiplicar la iglesia y que si ahora la veía grande, ni su mente ni su razón iban a comprender hasta dónde iba a crecer la iglesia. Nosotros creemos que así es, pero no solo lo creemos por fe, hemos visto la cantidad de feligreses. Por ejemplo, el día domingo tuvimos campaña a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, y se bautizaron 16,000 feligreses en todo el mundo, nuevos feligreses. Aún en este momento de crisis, aunque desde afuera uno lo consideraría una crisis. Sí, en el contexto en el que estamos viviendo, la iglesia no se ha detenido, sigue trabajando. Parte de su misión esencial es la evangelización, el dar a conocer esta forma de creer, que por muy distinta que parezca, creemos que tenemos todo el derecho de ejercerla, de vivirla, de entenderla en el ejercicio de nuestra libertad. Eso hacemos, es eso. Dices, es muy distinta. Es una iglesia que gira alrededor de Cristo. Es cristiana. Es cristiana. ¿En qué se distingue de la iglesia católica? Nada más para tener un referente y entender más. Claro, por ejemplo, nosotros no creemos en los dogmas de fe. Tampoco creemos que María sea madre de Dios o que fuera virgen perpetua, porque según la Biblia tuvo varios hijos, lo cual quiere decir que Jesús tuvo más hermanos. Tampoco creemos en la Trinidad como dogma de fe. Pero ella entonces sí es madre de Jesucristo. Sí, sí, y como tal la reconocemos como una mujer. Pero es madre natural, digamos. Así es, como una mujer bendecida por Dios en ese sentido, pero tampoco creemos que pueda interceder, como establecen los dogmas católicos, por las necesidades de las personas. ¿Y qué otras diferencias? Por ejemplo, la Trinidad, que también es otro dogma católico. ¿No creen en el misterio de la Trinidad? No, solo creemos que existe la divinidad, Dios y Jesucristo. También quiero precisarte que solo adoramos a Dios por esencia, porque es el Ser Supremo, y a Jesucristo por mandamiento de Dios establecido en el Nuevo Testamento. De ahí en fuera, nosotros no reconocemos ninguna persona digna de esta adoración, porque solo la adoración corresponde a Dios. ¿Y ni siquiera el apóstol? No, al contrario, si alguien nos ha enseñado a que solo a Dios adoremos, es Él. Estableció ya en su ministerio que todos los días después de nuestras ceremonias religiosas le dediquemos a Dios una oración. Cuando nosotros nos levantamos, entendemos que Dios nos da vida y al salir a nuestros trabajos oramos para que Dios nos ayude en el desempeño de nuestras funciones. ¿Y no rezan al apóstol? No. ¿No se Por arrodillan? él oramos para que Dios lo cuide, para que Dios lo tenga con salud. ¿Se como hincan? yo puedo orar por ti o por mi mamá. Entiendo. ¿Se arrodillan ante el apóstol? No, en absoluto, porque ese es uno de los síntomas de adoración. Sara, otra pregunta. ¿Tienen una práctica muy
muy distinta, digamos, a la Iglesia Católica en no creer en la abnegación y que uno gana votos para ir al paraíso cuando sufre. Creen en la superación. Creemos en la superación personal y espiritual, porque la Biblia dice que todo cristiano debe de ir como la luz de la aurora y tiene que ir creciendo en conocimiento espiritual. Pero nuestro conocimiento no se debe de entender como una fe ciega. Nosotros siempre razonamos todo lo que creemos. A propósito de eso, nuestra fe no está peleada con la razón. Y cuando nos llaman ahora fanáticos y cuando nos llaman ahora gente perniciosa o cuando nos agreden diciendo que somos gente ignorante, realmente no solo nos ofenden, sino en realidad están faltando al respeto, al derecho que nosotros tenemos y por lo tanto estamos pues demandando el mismo respeto. Yo no voy a agredir a un feligrés católico por su fe, jamás lo voy a cuestionar ni lo voy a amenazar de muerte, ¿no? Ahora, el apóstol Nazón Joaquín García está acusado en California de pornografía, tráfico de personas, violación de una menor, copulación oral con una menor y otros delitos que tienen que ver con el sexo. ¿Cuál es la enseñanza de la Iglesia de la Luz del Mundo respecto a la sexualidad? ¿Abogan por la monogamia? Sí, por supuesto. Además está establecido para los ministros que deban de ser casados, precisamente para evitar todos los problemas que se generan por la abstención. Y en cuanto a la sexualidad, ¿es una iglesia represiva, como es la Iglesia Católica, o como ciertas protestantes, que es más bien expansiva, que dicen, no, bueno, es parte de la vida y hay que expandirla? ¿Cuál es la creencia? Nosotros creemos que la sexualidad es parte de nuestro ser, pero también entendemos que como cristianos debemos de mantener nuestro cuerpo, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes que quieran contraer matrimonio, célibes antes de casarse. Eso no quiere decir que no tengan cercanía en su noviazgo para conocerse y decidir finalmente si Pero sí llegar quieren casarse. vírgenes. Sí, por supuesto. Esa es una sugerencia, porque otra cosa que también se ha insistido mucho, muchos prejuicios en contra de nosotros es que todos nos imponen. Déjame decirte que la Iglesia, todas las disposiciones son normativas, es decir, es el deber ser, pero cada quien en la medida también de su fe, en la medida de su propia libertad personal, decidirá si sí lo hace o no lo hace, o si sí sigue la norma establecida por Cristo o no la sigue, ¿no? El padre de Nazón, en su momento líder de la iglesia, también fue acusado de abusos sexuales. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque primero las personas tienen derecho al olvido. Y ese derecho, por ejemplo, no está siendo respetado. Pero además, nunca... No, entonces me deberías haber dicho, qué malo que lo recuerdas. No, porque es necesario precisarlo. Ajá. Y es necesario que también la gente que está viendo tu programa pues nos conozca de esta Sí, forma. claro. Pero además nunca se integró ni siquiera una averiguación previa contra él. Los detractores en su momento dejaron todo en términos mediáticos porque era una campaña de desprestigio, como ahora también es una campaña de desprestigio contra el apóstol. ¿Las acusaciones son ciertas o son falsas? Nosotros creemos en la inocencia absoluta y total del apóstol del Señor, y lo creemos porque lo conocemos, porque sabemos cómo es Él. Él es una persona de una sola, permítame decirte, una sola pieza, es íntegro. Pero además podemos venir 50,000 mujeres a tu programa si nos invitas, Sí. y te vamos a decir lo que todas sabemos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en algunos proyectos, de seguir algunas estrategias que él ha implementado, y jamás en el trato, digamos, fuera del púlpito, jamás él se ha dirigido de ninguna otra forma que no sea el respeto absoluto a mi persona y el respeto absoluto a su persona. Él se declaró inocente, le ofrecieron salir libre bajo una fianza de $50 millones. Ustedes dijeron que no lo van a pagar. Ese es un tema que tienen los abogados, pero el tema de la fianza no es que nosotros no la vayamos a pagar. En Estados Unidos, los estatutos de la Iglesia establecen que la Iglesia no puede destinar sus recursos para el pago de fianzas de ningún tipo. Entonces, por eso la Iglesia no está participando o no va a participar en esta necesidad, digámoslo así, o en esta circunstancia. Y por eso el apóstol pagará como dijeron los abogados, pagará.
Sara, unos días antes de la captura de Nazón en California, en México se levantó un escándalo porque hicieron ustedes un evento en el Palacio de las Bellas Artes. ¿Ves una conexión entre los dos eventos? Yo soy una persona que hace mucho análisis y mucha investigación y realmente no he encontrado Ningún nexo. De puede que se ve la línea abierta, pero yo no la he encontrado. Si no son ciertas estas acusaciones, ¿cuál es el móvil para hacerlas? La verdad es que no sé, porque además tampoco sabemos siquiera si son ciertas las acusaciones, es decir, son tres acusaciones que se hicieron vía internet y que hasta la fecha solo se conoce alguna parte de la carpeta de investigación y yo no sé, digo, no sé cuál sea el móvil porque no sé ni siquiera quiénes sean las personas que están acusando. ¿Tienes confianza en la justicia norteamericana? Tenemos confianza en general en las autoridades. Hemos sido enseñados a orar por ellas, a pedir siempre que Dios los ilumine en su camino. Creemos que todo se resolverá a favor del apóstol del Señor. Claro que nosotros queremos que sea lo antes posible, pero es un proceso el que se tiene que seguir en términos legales, que además yo desconozco por completo porque es otro país y son otras reglas, ¿verdad? ¿Y cómo lo están viviendo ustedes? Es mi última pregunta. ¿Cómo están viviendo ustedes este momento? ¿Como una crisis? ¿Como una enseñanza? ¿Como un reto? ¿Cómo lo están viviendo? Creemos que es un momento de circunstancia muy difícil y además personalmente muy dolorosa, porque nosotros reconocemos en la figura del apóstol del Señor una figura religiosa importante para nuestra vida y para nuestra fe. Pero eso nos ha traído una enseñanza. Él, si algo nos enseñó, es que fuéramos valientes, no tenemos nada de qué avergonzarnos. La verdad es que caminamos todos los días con la frente muy en alto porque nos sentimos muy orgullosos de lo que creemos. Yo he estado insistiendo mucho, le contesté a un investigador de la UNAM que publicó unas cosas bastante vergonzosas y nefastas, digo yo, y le digo, puedes no estar de acuerdo con la forma en que nosotros entendemos nuestra libertad religiosa, pero su deber es respetarlo, porque ese es mi derecho y es la obligación de él. Entonces, por muy difícil que pueda ser la circunstancia, nosotros estamos unidos al interior de la iglesia, además como no pensamos estarlo. Yo realmente me sorprendo de la unión de la iglesia y de la fe de los hermanos, porque aunque vamos al templo, en el momento en que podamos hacerlo y lloramos porque es un asunto doloroso, salimos confortados porque creemos en la inocencia de Dios, del apóstol del Señor, y creemos que Dios además a través de la oración nos está consolando. Muchas y muy gracias. pronto nos va a dar respuesta. Muchas gracias, Sara. Cuando suceda, por favor, regresa acá. Por favor. Muchas gracias a ti.